Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. La extraña casa elevada entre la niebla. Por la mañana, la niebla asciende desde el mar por los acantilados más allá de Kingsport, blanca y ligera como una pluma. Llega desde el piélago a unirse con sus hermanas las nubes, henchidas de sueños de fríos y húmedos pastos y cavernas de leviatanes. Y más tarde, en apacibles lluvias estivales que caen sobre los empinados tejados de los poetas, las nubes esparcen parte de esos sueños que los hombres no vivirán sin el rumor de los viejos y extraños secretos y de las maravillas que los planetas se cuentan unos a otros solo por la noche. Cuando los relatos vuelan copiosamente hacia las grutas de los tritones y las caracolas de las ciudades algosas tocan aires extravagantes aprendidos de los mayores. Entonces las grandes brumas impacientes se congregan en el cielo cargado de saber y los ojos que miran al océano desde las rocas solo ven una mística blancura, como si el borde del acantilado fuese el confín de la tierra y las solemnes campanas de las boyas tañesen libremente en el éter de ensueño. Pues bien, al norte de la arcaica Kingsport, los despeñaderos se elevan altos y curiosos, terraza sobre terraza, hasta que el más septentrional de todos flota en el cielo como una nube gris y helada arrastrada por el viento. Una triste punta solitaria sobresale en el espacio ilimitado, ya que allí la costa gira de pronto donde el gran Miskatonic desemboca torrencialmente procedente de las llanuras después de haber dejado atrás Arkham, trayendo leyendas de los bosques y pintorescos recuerdos de los cerros de Nueva Inglaterra. La gente de mar que vive en Kingsport mira hacia aquel acantilado como otros miran hacia la estrella polar y calculan las guardias nocturnas según lo que oculte o permita ver a la osa mayor, Casiopea y el dragón. Para ellos forma parte del firmamento y realmente desaparece de su vista cuando la niebla oculta las estrellas o el sol. Algunos acantilados les gustan, como el que llaman Padre Neptuno por su grotesca silueta, o aquel otro de tajos escalonados sostenidos por columnas al que llaman la Calzada Elevada.
aunque ese les da miedo porque está muy cerca del cielo. Los marineros portugueses que llegan de viaje se santiguan nada más verlo, y los viejos yanquis creen que escalarlo sería un asunto mucho más serio que la muerte, si realmente eso fuera posible. Sin embargo, hay una casa antigua en aquel acantilado, y al anochecer se ven luces en sus ventanas de cristales pequeños. Esa casa antigua está allí desde siempre, y la gente dice que habita uno que habla con las brumas matinales que suben del piélago, y que es posible que vea cosas singulares en el océano cuando el borde del acantilado se convierte en el confín de la tierra, y las majestuosas boyas tañen libremente en el blanco éter de ensueño. Eso lo cuentan de oídas, pues jamás han visitado aquel despeñadero prohibido, y a los nativos no les gusta dirigir hacia allí sus catalejos. Los veraneantes la han examinado, por supuesto, con sus ostentosos prismáticos, pero nunca han visto más que el primitivo tejado gris, puntiagudo y cubierto con guijarros, cuyos aleros llegan casi hasta los grises cimientos, y la pálida luz amarillenta de sus pequeñas ventanas que asoma por debajo de esos aleros al anochecer. Estos veraneantes no creen que ese mismo uno haya vivido en la antigua casa desde hace siglos, pero no pueden demostrar que sea una herejía a ningún vecino auténtico de Kingsport. Hasta el viejo terrible que habla con péndulos de plomo encerrados en botellas compra comestibles con secular oro español y guarda ídolos de piedra en el patio de su antediluviano cottage de Water Street. Solo puede decir que ya vivía allí cuando su abuelo era niño, lo que debió ocurrir hace una eternidad, cuando Belcher o Shirley o Pownall o Bernard gobernaban la provincia de Massachusetts Bay, al servicio de su majestad. Entonces, un verano llegó un filósofo a Kingsport. Se llamaba Thomas Olney y enseñaba cosas pesadas en una facultad cercana a Narragansett Bay. Llegó con una esposa corpulenta y unos hijos juguetones, y sus ojos estaban cansados de ver las mismas cosas durante muchos años y de pensar los mismos pensamientos bien disciplinados. Miró las brumas desde la diadema del padre Neptuno y trató de adentrarse en aquel mundo blanco y misterioso por los colosales tajos escalonados de la calzada elevada. Mañana tras mañana se tumbaba en los acantilados a echar un vistazo desde el borde del mundo al enigmático éter que se extendía más allá, y a escuchar las campanas espectrales y los grifos frenéticos de lo que posiblemente fueran gaviotas. Luego, cuando levantaba la niebla y el mar recobraba su aire prosaico con el humo de los buques de vapor, suspiraba y bajaba al pueblo, donde le encantaba recorrer las angostas y antiguas callejuelas que subían y bajaban por la colina, y observar los desvencijados y ruinosos gabletes y los portales de extraños pilares que habían acogido a tantas generaciones de robustos marineros. E incluso hablaba con el viejo terrible a quien no le gustaban los forasteros, y era invitado a su espantoso y arcaico cottage, cuyos techos bajos y artesonados carcomidos escuchan los ecos de inquietantes soliloquios en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada. Fue inevitable, por supuesto, que Olney se fijara en el abandonado cottage gris, situado en lo alto de aquel siniestro despeñadero que mira hacia el norte y forma un conjunto con las brumas y el firmamento. Siempre estuvo suspendido sobre Kingsport, y siempre corrió el rumor de su misterio por los tortuosos callejones de aquella ciudad,
El viejo terrible le contó a Olney casi sin voz una historia que había oído a su padre sobre un rayo que una noche salió disparado de aquel cottage de tejado puntiagudo y se perdió en las nubes más altas del cielo. Y la abuelita Orne, cuya diminuta casa de Sheep Street tiene su tejado a la holandesa todo cubierto de musgo y de hiedra, le dijo con voz ronca algo que su abuela había oído contar acerca de unas figuras que salían de las brumas orientales y volaban en línea recta hacia la única puerta estrecha de aquel inalcanzable lugar, ya que está situada al borde mismo del despeñadero que desciende hasta el océano y solo se vislumbra desde los barcos que pasan por debajo. Por fin, ávido de nuevas experiencias y sin que le contuvieran ni el temor de los vecinos de Kingsport ni la usual indolencia de los veraneantes, Olney tomó una determinación muy terrible. A pesar de su formación conservadora, o a causa de ella, ya que las vidas monótonas generan antojos nostálgicos por lo desconocido, juró solemnemente escalar aquel acantilado septentrional que todos evitaban y visitar el anormalmente antiguo cottage gris en las alturas. Es muy posible que su yo más cuerdo le sugiera que sus habitantes debían de llegar hasta él desde tierra adentro a través de alguna cresta más accesible junto al estuario del Miskatonic. Probablemente hacían sus transacciones comerciales en Arkham, conscientes de lo poco que le gustaba su morada a los habitantes de Kingsport, o incapaces tal vez de bajar el acantilado por la parte que daba a dicha ciudad. Olney recorrió los acantilados más accesibles hasta donde el gran despeñadero se elevaba con insolencia para confraternizar con las criaturas celestes, y comprobó sin lugar a dudas que ningún ser humano podía subir ni bajar por aquella pendiente meridional que sobresalía amenazadoramente. Al este y al norte se elevaba verticalmente desde el agua hasta una altura de miles de pies, de modo que solo quedaba la ladera occidental, tierra adentro en dirección a Arkham. Una mañana de agosto, Olney se puso en camino muy temprano en busca de algún sendero que subiera hasta la inaccesible cima. Se dirigió hacia el noroeste por agradables caminos secundarios. Dejó atrás Hooper's Pond y el viejo polvorín de ladrillo hasta llegar a donde los pastos ascienden a la cresta que se asoma sobre el Miskatonic y ofrecen una preciosa perspectiva de los blancos campanarios georgianos de Arkham, que se alzan leguas más allá al otro lado del río y de los prados. Allí encontró un camino sombreado en dirección a Arkham, pero ningún sendero hacia el mar como quería. Espesos bosques y praderas se agolpaban en la ribera alta de la desembocadura del río, sin que se apreciara signo alguno de presencia humana, ni siquiera una tapia de piedra, ni una vaca extraviada, solo hierba alta, árboles gigantescos y marañas de zarzas que posiblemente habían visto los primeros indios. A medida que subía lentamente por el este, cada vez a mayor altura por encima del estuario que quedaba a su izquierda y más cerca del mar, comprobó que el camino crecía en dificultad, hasta que se preguntó cómo se las arreglaban los moradores de aquel desagradable lugar para llegar al mundo exterior, y si bajaban a menudo al mercado de Arkham. Luego disminuyeron los árboles, y muy por debajo de él, a su derecha, vio los lejanos cerros y los antiguos tejados y campanarios de Kingsport. Incluso Central Hill era una elevación enana vista desde aquella altura,
y apenas podía distinguir el antiguo cementerio situado junto al hospital congregacional, bajo el cual se rumoreaba que había terribles cavernas o escondrijos ocultos. Delante de él había una extensión de hierba poco densa y matorrales achaparrados de arándanos, y más allá la roca pelada del despeñadero y del delgado pico sobre el que se sentaba el pavoroso cottage gris. La cresta se estrechaba y Olney se sintió mareado en medio de la soledad de aquellas alturas. Al sur de donde se encontraba, el horroroso precipicio por encima de Kingsport. Al norte, la caída vertical de casi 1 milla hasta la desembocadura del río. De pronto se abrió ante él una gran sima de unos 10 pies de profundidad, de modo que tuvo que colgarse de las manos y dejarse caer hasta su suelo inclinado, y luego trepar peligrosamente por un desfiladero natural que había en la pared opuesta. Así que aquel era el camino que los habitantes de la misteriosa casa recorrían entre la tierra y el cielo. Cuando salió trepando de la cima se estaba formando una bruma matinal, pero vio claramente ante él el arrogante e impío cottage. Sus paredes eran tan grises como la roca, y la elevada cumbre contrastaba audazmente con la blancura lechosa de los vapores marinos, y se dio cuenta de que en aquel extremo más próximo a tierra no había puerta, sino solo un par de ventanillas enrejadas de deslustrados cristales, abombados según la moda del siglo XVII. A su alrededor no había más que nubes y caos, y por debajo no podía ver más que la blancura del espacio infinito. Se encontraba solo en las alturas con aquella extraña y perturbadora casa, y al rodearla sigilosamente en dirección a la fachada y ver que el muro estaba a nivel con el borde del acantilado, de modo que no se podía llegar a su única puerta salvo por el vacío éter, sintió un inconfundible terror que la altura no podía explicar del todo. Y era muy extraño que unas tablillas tan carcomidas como aquellas pudieran conservarse, y que unos ladrillos tan desmenuzados formaran todavía una chimenea estable. Cuando espesó la niebla, Olney reptó de una ventana a otra por las fachadas norte, oeste y sur, tratando de abrirlas, pero comprobó que todas estaban cerradas. Se alegró un poco de que estuvieran cerradas, porque cuanto más conocía de aquella casa, menos deseaba entrar. Entonces un ruido le hizo detenerse. Oyó el chasquido de una cerradura. Y el ruido de un cerrojo al descorrerse. Y un prolongado chirrido, como si abrieran una pesada puerta lenta y cautelosamente. Era en la parte que daba al océano, que él no podía ver. Desde la estrecha puerta se abría al vacío en el cielo brumoso a miles de pies por encima de las olas. Acto seguido sonaron unos pesados y lentos pasos en el cottage, y Olney oyó que abrían las ventanas. Primero las que daban al norte, el lado opuesto a donde él se encontraba. Después las del oeste, nada más doblar la esquina. Luego abrieron las ventanas que daba al sur,
debajo de los grandes y estrechos aleros del lado donde él se encontraba, y hay que decir que se sintió más que incómodo pensando que tenía la detestable casa a un lado y al otro el vacío del aire de más arriba. Cuando le llegó el forcejeo con que abrían las ventanas más próximas, de nuevo se deslizó sigilosamente hacia el oeste, aplastándose contra el muro junto a las ventanas que ya estaban abiertas. Estaba claro que el propietario había llegado a casa, pero no había llegado por tierra, ni en globo ni en ninguna aeronave que se pudiera imaginar. Volvieron a sonar pasos, y Olney se dirigió cautelosamente hacia el norte. Pero antes de que pudiera encontrar un refugio, una voz le llamó suavemente, y comprendió que debía enfrentarse con su anfitrión. Asomado a la ventana oeste, vio un rostro con una gran barba negra, en cuya mirada fosforescente brillaba la impronta de visiones sin precedente, pero la voz era amable y pintorescamente anticuada, de modo que Olney no se estremeció cuando le tendió una mano morena para ayudarle a subirse al alféizar y sentarse al interior de la estrecha habitación revestida de madera de roble negro y con el mobiliario tallado estilo Tudor. El hombre vestía ropas antiguas y le envolvía una imprecisa aureola de sabiduría marinera y de ensueños acerca de increíbles galeones. Olney no recuerda muchos de los prodigios que le contó, ni siquiera quién era, pero dice que era raro y amable, y estaba henchido de la magia de insondables vacíos de tiempo y de espacio. La pequeña habitación parecía verde a causa de la pálida luz acuosa que la iluminaba, y Olney vio que las ventanas lejanas que daban al este no estaban abiertas, sino cerradas al brumoso éter con gruesos cristales mate como culos de botellas viejas. El barbado anfitrión parecía joven, aunque miraba con ojos impregnados de viejos misterios, y por los maravillosos relatos de asuntos antiguos que contaba, se podía pensar que los aldeanos tenían razón al decir que se comunicaba con las brumas del mar y con las nubes del cielo desde antes de que existiese una aldea que observara su taciturna morada desde la llanura de abajo. Y pasó lentamente el día, y Olney seguía escuchando los rumores de los viejos tiempos y de lugares lejanos, y se oyó cómo los reyes de la Atlántida lucharon contra escurridizas blasfemias que salían con dificultad de las grietas del fondo oceánico, y cómo el templo hipóstilo de Poseidonis, cubierto de maleza, todavía era vislumbrado a medianoche por los barcos extraviados, que al verlo comprendían que estaban perdidos. El anfitrión rememoró los tiempos de los titanes, pero se volvió medroso al hablar de la era oscura y rudimentaria del caos que precedió a los dioses, e incluso al nacimiento de los mayores, cuando solo los otros dioses iban a danzar a la cima del Hadhek-Kla, situado en el desierto pedregoso próximo a Ulthar, más allá del río Sky. Al llegar a este punto llamaron a la puerta. Aquella antigua puerta de roble tachonada de clavos, más allá de la cual solo existía un abismo de nubes blancas. Olney se sobresaltó del susto, pero el hombre barbudo le indicó con la mano que permaneciese en silencio. Anduvo de puntillas hasta la puerta y miró al exterior a través de una mirilla muy pequeña. Lo que vio no le gustó, de modo que se llevó un dedo a la boca y cruzó el cuarto de puntillas para cerrar y bloquear todas las ventanas antes de regresar al banco de madera.
con respaldo alto y un arcón en el asiento, que ocupaba junto a su invitado. Entonces Olney vio pasar lenta y sucesivamente tras los rectángulos traslúcidos de cada una de las pequeñas ventanas oscuras una extraña silueta negra. Según el visitante, se trasladaba de un sitio a otro con mucha curiosidad antes de marcharse, y se alegró de que su anfitrión no hubiera contestado a las llamadas. Pues hay extraños seres en el gran abismo, y el buscador de sueños debe tener cuidado de no despertar ni encontrar a los que no debe. Entonces empezaron a aumentar las sombras. Primero unas pequeñas sombras furtivas debajo de la mesa, y después otras más atrevidas por las esquinas recubiertas de madera oscura, y el hombre barbudo hizo enigmáticos gestos de súplica. Encendió largas velas y las puso en candelabros de latón curiosamente labrados. A menudo echaba una mirada a la puerta como si esperase a alguien. Y por fin unos extraños golpecitos secos, que debían responder a algún antiguo código secreto, parecieron contestar a su mirada. En aquella ocasión ni siquiera echó un vistazo por la mirilla, sino que movió la gran tranca de roble, descorrió el cerrojo, levantó el picaporte y abrió de par en par la pesada puerta de cara a las estrellas y la niebla. Y entonces, al son de oscuras armonías, entraron flotando en aquella habitación procedentes del piélago todos los sueños y recuerdos de los poderosos de un nivel inferior de la tierra, y unas llamas doradas flotaron cual guedejas de algas, de modo que Olney quedó deslumbrado mientras él les rendía homenaje. Allí estaba Neptuno con su tridente, y los juguetones tritones y las fantásticas nereidas, y a lomos de delfines se balanceaba una enorme valva minuciosamente dentada en la que iba montada la horrible figura gris de Nodens, señor del gran abismo. Y las caracolas de los tritones emitían misteriosos sones, y las nereidas producían extraños ruidos al golpear grotescas conchas resonantes de desconocidos merodeadores de las negras cavernas marinas. Acto seguido, el vetusto Nodens tendió una mano arrugada y ayudó a Olney y a su anfitrión a subir a su gigantesca valva, a lo cual las conchas y los gongs lanzaron un impresionante y frenético clamor. Y el fabuloso cortejo salió al éter ilimitado haciendo eses, y el ruido de sus gritos se perdió en los ecos de los truenos. Los habitantes de Kingsport estuvieron toda la noche observando el majestuoso acantilado cuando la tormenta y las brumas les permitían vislumbrarlo, y cuando a las primeras horas de la madrugada se apagaron las pálidas luces de las ventanas, hablaron en voz baja de temores y desastres. Y los hijos y la corpulenta esposa de Olney rezaron al propio Dios afable de los anabaptistas y confiaron en que el viajero pediría prestados un paraguas y unos chanclos si no dejaba de llover por la mañana. Entonces salió del mar el rezumante amanecer envuelto en brumas, y las boyas tañeron majestuosas en los vórtices del blanco éter,
y a mediodía los cuernos mágicos sonaron por encima del océano mientras Olney, seco y ligero de pies, descendió de los acantilados a la antigua Kingsport con una expresión distante en los ojos. No podía recordar lo que había soñado en la casucha encaramada en el cielo del todavía anónimo ermitaño, ni explicar cómo había bajado sigilosamente por aquel despeñadero que no habían podido recorrer otros pies. Ni fue capaz de hablar de aquellas cuestiones con nadie, salvo con el viejo terrible de larga barba blanca, quien después masculló extrañas cosas. Juró que el hombre que había bajado de aquel despeñadero no era el mismo que había subido, y que en alguna parte, bajo aquel puntiagudo tejado gris, o entre inconcebibles tramos de aquella siniestra niebla blanca, subsistía todavía el espíritu extraviado del que fuera Thomas Olney. Y desde aquel momento, durante lentos e interminables años de monotonía y hastío, el filósofo ha trabajado, comido y dormido, y ha cumplido con resignación sus apropiados deberes de ciudadano. Ya no echan falta la magia de los lejanos cerros, ni suspira por secretos que aparecen como verdes arrecifes en un mar insondable. La uniformidad de sus días ya no le produce tristeza, y sus bien disciplinados pensamientos han madurado lo suficiente para su imaginación. Su buena esposa es cada vez más corpulenta y sus hijos se hacen mayores y más prosaicos y valiosos. Y él no deja de sonreír con orgullo, como debe ser, cuando la ocasión lo exige. En su mirada no hay ningún destello de inquietud, y si alguna vez escucha solemnes campanas o lejanos cuernos mágicos es solo de noche cuando los viejos sueños vagan libremente. Nunca ha vuelto a visitar Kingsport porque a su familia no le gustan las casas viejas y extrañas, y se quejan de que el alcantarillado es increíblemente malo. Ahora tienen un chalet bien cuidado en las tierras altas de Bristol, donde no hay elevados riscos que descuellan y los vecinos son corteses y modernos. Pero en Kingsport corren extraños rumores, y hasta el viejo terrible admite algo que su abuelo no contó. Pues ahora, cuando el viento tempestuoso del norte azota la antigua casa elevada que se funde con el firmamento, se rompe al fin aquel ominoso silencio inquietante que siempre fue la pesadilla de la rústica gente de mar de Kingsport. Y los ancianos cuentan que allí se oyen cantar voces agradables y risas henchidas de un júbilo muy por encima de lo que es normal en la tierra. Y dicen que al atardecer las pequeñas ventanas bajas están más iluminadas que antes. También dicen que la implacable aurora llega más a menudo a aquel lugar, y su resplandor azulado rebosa por el norte de visiones de mundos helados mientras el despeñadero y el cottage están suspendidos en el aire, negros y fantásticos, rodeados de extraños centelleos, y que las brumas del amanecer son más espesas, y que los marineros no están completamente seguros de que todos los sonidos amortiguados de mar adentro procedan de las majestuosas boyas. Lo peor de todo, sin embargo, es el encogimiento de los viejos temores en los corazones de los jóvenes de Kingsport, cada vez más propensos a escuchar de noche los sonidos apenas perceptibles en la lejanía del viento del norte,
Juran que ningún prejuicio ni dolor puede habitar en aquel cottage en la cumbre, ya que en las nuevas voces palpita la alegría y con ella un tintineo de risas y música. No saben qué relatos pueden traer las brumas marinas a aquella cima encantada más septentrional, pero anhelan extraer alguna pista de los prodigios que llaman a la puerta del profundo acantilado cuando las nubes son más espesas. Y los patriarcas temen que algún día busquen, uno a uno, aquel inaccesible pico elevado y se enteren de los secretos seculares que se ocultan bajo el empinado tejado cubierto con guijarros que forma parte de las rocas, las estrellas y los antiguos miedos de Kingsport. No dudan de que aquellos jóvenes aventureros regresarán, pero creen posible que se extinga el brillo de sus ojos y la abolición en sus corazones. Y no desean que una pintoresca Kingsport con sus empinados callejones y sus arcaicos gabletes se arrastre indiferente con el paso de los años mientras, una voz tras otra, el coro de risas se hace más potente y desaforado en aquel desconocido y terrible nido de águilas en el que las brumas y los sueños de las brumas evitan detenerse en su trayecto del mar a los cielos. No desean que las almas de sus jóvenes abandonen los agradables hogares y las tabernas de tejado a la holandesa de la vieja Kingsport, ni quieren que en aquel elevado lugar rocoso las risas y canciones suenen más estrepitosamente, pues lo mismo que la voz recién llegada ha traído nuevas brumas del mar y nuevas luces del norte, también dicen que otras voces traerán más brumas y más luces, hasta que tal vez los viejos dioses, cuya existencia insinúan solo en susurros por temor a que les oiga el pastor congregacional, salgan del piélago y vengan de la ignota Kadaz en el desierto helado, y fijen su morada en aquel despeñadero diabólicamente apropiado, tan próximo a los suaves cerros y valles de los callados y sencillos pescadores. Eso no lo desean, ya que para la gente sencilla las cosas que no son de esta tierra son poco gratas. Y además el viejo terrible recuerda a menudo lo que Olney dijo acerca de una llamada que el morador solitario temía, y de una forma negra e inquisitiva que ambos vieron recortarse en la bruma a través de aquellas extrañas ventanas emplomadas de abombado cristal translúcido. Todas esas cosas, sin embargo, solo las pueden decir los mayores. Y mientras tanto, las brumas matinales ascienden todavía por aquel solitario pico vertiginoso, con la vieja casa empinada. Aquella casa gris de aleros bajos, en la que no se ve a nadie, pero a la que el ocaso trae furtivas luces mientras el viento del norte habla de extrañas fiestas. Vienen del piélago, blancas y ligeras como una pluma, a unirse con sus hermanas las nubes, henchidas de sueños de fríos y húmedos pastos y cavernas de leviatanes. Y cuando los relatos vuelan copiosamente hacia las grutas de los tritones, y las caracolas de las ciudades algosas tocan aires extravagantes aprendidos de los mayores, entonces las grandes brumas impacientes se congregan en el cielo cargado de saber. Y Kingsport, recortándose inquieta en sus acantilados menores bajo aquel impresionante centinela que cuelga de la roca, solo ve al mirar al océano una mística blancura, como si el borde del acantilado fuese el confín de la tierra y las solemnes campanas de las boyas tañasen libremente en el éter de ensueño.